Amigos y hermanos, les bendecimos y les saludamos con gran afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta conmigo, por favor, la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 1, hermanos. Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 6. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Amén. Amén. Por hoy hasta aquí nomás la lectura, amados hermanos. Necesitamos trabajar un poquito en esto porque necesitamos en la gracia del Señor observar cómo Dios el Padre va administrando los tiempos, de lo cual Jesucristo dio testimonio. ¿Recuerda? Hechos capítulo 1, cuando dice a los discípulos que los tiempos y las sazones están en la sola potestad de su Padre. Pero es hermoso cómo el Señor va entretejiendo a partir de los tiempos todas las situaciones que son necesarias para cumplir su propósito eterno de amor. Dice en el versículo número 1, hablando de Jesucristo, dando testimonio de Jesucristo, dice que este Jesucristo es hijo de David y luego dice hijo de Abraham. Parte con el más cercano, David, para luego llegar a Abraham, de donde finalmente en el versículo número 2 va a iniciar la genealogía. ¿Por qué parte de Abraham? Lo vamos a intentar conversar hoy, porque es a partir de Abraham que se anuncia el Evangelio de Dios. Evangelio de Dios que, según explica Pablo a los romanos, está centrado en Jesucristo su Hijo, dice, y que fue anunciado precisamente por los santos profetas. Es en Abraham donde se revela una palabra de Dios que tiene un solo gran propósito, que es anunciar la redención que el Padre hará y dará a partir de su bendito Hijo, el Señor Jesucristo. Dos cosas, quiero que me permitan decir dos cosas. La primera es la forma misteriosa en que el Señor va tejiendo cosas que uno no tiene cómo entender, solo debe creer, solo debe aceptar, solo debe decir amén al Señor, que tu gran obra, tu extraña obra, Señor, se manifieste para bendecirnos finalmente, ¿no? En esta genealogía, una de las primeras cosas que quiero hacer notar, si puedo, es a partir del verso 5, cuando dice que Salmón engendró de Rahab. ¿Usted recuerda quién fue Rahab? Cuando Israel, guiados por Josué, entraron a la tierra prometida, ¿recuerda usted?
que el primer gran obstáculo que allí había era una gran ciudad rodeada por grandes muros. No, Jericó, muy bien. Pero allí en Jericó había una mujer conocida, una mujer que se destacaba. Era una ramera llamada Rahab. Pero es una ramera que escuchó la palabra de Dios, que escuchó el testimonio de Dios en su pueblo. Ella creyó a la palabra y dice que ella albergó, escondió y luego ayudó a los espías que habían estado allí en Jericó observando el lugar, y ella les ayudó a ser salvados. Como tal, los espías se comprometieron con Rahab, que cuando Israel entrara al lugar, ella iba a ser, comillas, ella iba a ser salva, ella no moriría. No se olvide que la salvación es ser librado de la muerte, porque la paga del pecado, muy bien, es muerte. Entonces le dijeron que ella iba a ser salva. Ella creyó. Y la Escritura dice que de los varones de Israel que llegaron y que combatieron Jericó y luego siguieron avanzando, bueno, este varón Salmón, luego entonces que había participado en todo este tiempo, finalmente la toma a Rahab como su mujer. Y en esa relación con Rahab, entonces es engendrado Booz. ¿Y por qué tan importante? Bueno, porque más adelante, cuando Booz ya es un hombre mayor, se encuentra con una mujer llamada Ruth. Sí, pero Ruth era una moabita y los moabitas estaban bajo maldición de Dios. Los moabitas y los amonitas no podían ser parte de la casa de Dios. No podían ser parte del templo, no podían participar en el templo del Señor. Sin embargo, hermosamente, Booz, como lo relata precisamente el libro de Ruth, que lleva su nombre, Booz redime. Aleluya. Y aquí vamos a entrar entonces. Booz redime, paga. Aleluya, para que esta mujer sin posibilidades, bajo maldición de Dios, con las puertas cerradas para entrar a la casa del Señor, esta mujer a través de un proceso de redención sea recibida en la casa del Señor como hija de Dios y con testimonio, porque de esta unión de Booz y Ruth, entonces nace Obed, y Obed engendra a Isaí, e Isaí es el padre de David. David es el hombre al agrado del corazón de Dios. Aleluya, a quien Dios le hace promesa que de su simiente va a venir uno que levantará el templo que Dios recibe, el templo del Señor, el templo eterno de Dios, pero que también su reino será eterno y para siempre. Me parece, permítame, no quiero juzgarle, pero tengo como este entendimiento. Me parece, digo, que si usted y yo hubiésemos tenido que buscar una mujer para Salmón y una mujer para Booz, nunca hubiéramos elegido a una ramera ni a una moabita que estaban en maldición de Dios. ¿Verdad que no? No, porque nuestros ojos observan y juzgan lo que ven, y a nosotros nos parece que esta persona, por tales o cuales razones, es mejor que la otra. Lo que nosotros a veces olvidamos es que no hay hombre justo, no hay hombre bueno, no hay hombre que no peque, dice la Escritura. Y si todo hombre ha pecado, no importa si a nuestra mirada el pecado sea más grande o más pequeño. No, lo que importa es que si alguno hubiere pecado, dirá la Escritura, pero se arrepiente, abogado tenemos para con el Padre. Entonces es hermoso como el Señor toma lo que a nuestra mirada podría ser así como lo peor del mundo. Aleluya. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, primer capítulo, para decir que
precisamente de lo vil del mundo, de lo despreciado del mundo, de lo que no es en el mundo. De eso ha tomado Dios, de lo necio del mundo, dice también. Todo, de allí, perdón, pero uno cree entender que el Señor, como dice el Salmo 40, metió su mano, aleluya, y buscó allí, de toda la inmundicia que había, buscó así como lo peorcito. En su misericordia nos ha alcanzado a nosotros. Bendito sea, bendito sea. Pero eso no es una casualidad, es lo que quisiéramos decir hoy. No es casualidad, hermanos. Hay un proyecto, hay un propósito de Dios, hay un accionar de Dios tan hermoso que si el Señor abre, como espero, los ojos de nuestro entendimiento, tendremos mayor ocasión de honrarlo, de adorarlo, de alabarlo y de darle gloria como a Él corresponde. Si usted me permite, en el primer versículo de Mateo capítulo 1 va a decir que la genealogía de Jesucristo dice hijo de David e hijo de Abraham. Vamos a comenzar por el que está más lejano físicamente a Jesucristo en cuanto a su ascendencia. Dice que es hijo de Abraham, entonces. ¿Y qué significa? Significa, hermanos, que Jesucristo no viene a la tierra por casualidad, no viene por un accidente, Él viene a un proceso de redención. La iglesia del Señor, creo, va a recordar que en los últimos días hemos observado en las Escrituras cómo Dios crea al hombre de acuerdo a un propósito. El hombre desobedece y cae en pecado. Pero nuestro bendito Dios y Padre, por amor, en vez de desecharlo para siempre, lo que hace más bien es matar un animal, derramar sangre entonces, luego vestirles a ellos, vestirles con una vestidura que viene de la mano de Dios. Él preparó los vestidos con los cuales Adán y Eva fueron vestidos. Y si bien les echa de la casa, el Señor no lo hace sin antes decir a la serpiente que habrá uno de la simiente de la mujer que va a romperle, aleluya, que va a romperle la cabeza, que le golpeará de muerte la cabeza a dicha serpiente. Está hablando de Satanás, el diablo. Y el Padre entonces ofrece esta redención preciosa. Por eso que tratar algunas cosas de Abraham, hermanos, debe ser en el contexto y solo en el contexto de mirar cómo el Señor está preparándolo todo para sacar adelante aquella redención prometida. ¿Está bien? Lo de Abraham es hermoso como historia, sí, pero el pueblo de Dios, menos en estos días, está para andar leyendo historia y entreteniéndose. Hágalo, pero con una mirada poquito más alta. Hágalo, pero reconociendo y entendiendo que el Padre había ofrecido redención para el hombre. ¿Cómo es que la va a llevar adelante? Así como veíamos allá en Mateo capítulo 1, con un proceso, con formas misteriosas de Dios, difíciles de entender. Pero ¿qué importa? Si Él lo hace, alabado sea el nombre del Señor. Acompáñenme en algunas cosas, por favor, aquí en Génesis. Génesis. Si usted observa el capítulo 12, verso 1, Génesis 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré. Está diciendo que el trato de Dios, el trabajo de Dios comienza en una nueva tierra. Eso está diciendo. Por eso es que debe abandonar su casa, su parentela, su tierra, su padre. Debe dejarlo todo e ir a un lugar que el Señor tiene dispuesto para él.
allí habrá bendición. Sí, pero la bendición parte por reconocer que debe habitar una nueva tierra, un nuevo lugar entonces. Si usted aquí en el capítulo 12 todavía me acompaña al versículo 7 y 8, el 7 dirá, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y mire la respuesta de Abraham. El Señor le dice a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hace Abraham? Edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. O sea, se establece inmediatamente, amados, el sentido de culto, el sentido de adoración al Señor. Un culto y una adoración muy distinta de la que tenía como costumbre Abraham allá en Ur de los Caldeos. Porque allá lo que había era mucho paganismo, mucha idolatría, se adoraba lo que se veía. Acá el Señor trata con Abraham, trata con él cuando le dice sal de tu tierra, de tu parentela, pero ahora vuelve a aparecer la palabra, la presencia de Dios sobre Abraham para decirle, bueno, esta tierra la voy a dar a tu descendencia. ¿Y qué hace Abraham? Prontamente corre y edifica un altar, no al Señor para ofrecer culto, ofrecer adoración. Verso 8. Luego dice, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y por favor, de nuevo, y edificó allí altar a Jehová e invocó a tienda, e invocó el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Jehová. No es casualidad lo que pasa con el alma, con la vida de Abraham. Porque si usted me acompaña a Romanos en el capítulo 10, hermanos, Romanos en el capítulo 10, el versículo número 13 va a decir, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, aleluya, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire, entonces no es casualidad lo que pasa con Abraham. No es casualidad. Él primero escucha la palabra del Señor. Eso es primero. Palabra del Señor que le ofrece nueva tierra. Palabra del Señor que le ofrece salvación. O sea, lo que está recibiendo Abraham es el evangelio de Dios. Pero hermosamente, él oye la palabra y la cree de tal manera que dice que él va edificando altar al Señor, va disponiendo lugares donde el nombre del Señor debe ser exaltado, adorado, alabado. Pero dice que no solo se queda con ese culto, sino que él invoca. Aleluya. Establece una relación, establece una comunión. Así como Dios le ha hablado, ahora Abraham le habla también al bendito Dios de los cielos. Porque el Espíritu, no hay duda, le da testimonio que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero invitarle, estoy obligado por el tiempo solo a citar algunas cosas, pero quiero dejarlas en usted. Algunos de ustedes, yo espero que la mayoría, va a tener el cuidado, porque le exhortamos a que lo haga, va a tener el cuidado de tomar nota de estos antecedentes que vamos a dar de paso, para que en la semana los revise, lo vuelva a leer y honre al Señor con la claridad que Él va a darle. Por ejemplo, en el capítulo 13, cuando Abraham y su sobrino Lot se separan, los antecedentes que aquí hay es que Lot escogió aquello que a sus ojos era lo mejor, lo más hermoso, lo más abundante, lo que le iba a dar riquezas. Y dice literalmente la Escritura que Lot
fue poniendo sus tiendas, sus carpas, hasta entrar a Sodoma. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, si uno anda mirando con la vista de estos ojos, no hay duda que va a ser engañado. En cambio, dice la Escritura que cuando elige lo mejor a la vista de lo que allí estaba, lo elige Lot, entonces Abraham se queda con una parte más desértica, una parte con unas montañas. Sin embargo, el Señor le habla y le dice: alza ahora tus ojos, porque todo lo que ves, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso es fe, hermanos. ¿Y por qué es tan importante? Porque la Escritura va a decir luego, en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Abraham estaba agradando a Dios, acercándose a Dios por la fe, hermosamente. En el capítulo 14, usted sabe que desarrolla algunas luchas. Abraham, batallas, ¿no? Con su criado, que no estaban necesariamente preparados para eso, pero él va bajo palabra del Señor, él le cree al Señor, y finalmente, cuando viene de regreso victorioso, le aparece Melquisedec. Y según la información que tenemos y los antecedentes que tenemos, Hebreos capítulo 7, sabemos que Melquisedec es la figura misma de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Un Melquisedec que lo primero que hace, antes de bendecirlo incluso, lo primero que hace es tomar pan y vino. Es preparar, aleluya, es preparar la cena del Señor, es dar testimonio del sacrificio de Cristo, es dar testimonio del cuerpo de Cristo partido y de su sangre derramada. ¿Eso es redención o no es redención, mi hermano? ¿Verdad que sí? Hermosamente, ¿cómo no? Muy bien, muy bien. En el capítulo 17, aquí en Génesis, el Señor establece su pacto con Abraham. Establece pacto cuando establece lo de la circuncisión. Todos los hermanos y los más jovencitos deben revisar, deben leer esto, deben hacerlo, hermano. Es necesario. ¿Sabe por qué? Porque aquí el Señor establece las condiciones de un nuevo pueblo. El Señor dispone un pueblo absolutamente distinto del resto. Un pueblo separado, apartado del resto. Un pueblo que tiene señales, que tiene marcas en su cuerpo. Tiene marcas de que es un pueblo distinto, un pueblo separado. De tal manera que no haya confusión, no hayan acuerdos que no corresponden, no hayan tratos que no corresponden. De tal manera que el pueblo se mantenga de nuevo apartado, santificado respecto de los otros pueblos. Capítulo 17 es riquísimo en eso, porque a través del pacto de la circuncisión, el Señor establece la señal de un pueblo nuevo, de un pueblo distinto, de un pueblo apartado para Él. Y porque luego debo cerrar ya, ¿qué decimos del capítulo número 22? De los otros capítulos tenemos cosas que decir, pero ¿qué decimos del capítulo 22? Hermanos amados, cuando el Señor le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, su único Isaac, el que amas, le dice, ¿qué decimos? Decimos que por la palabra de Dios, acompáñeme en esto, por favor. Cuando Dios el Señor, cuando Dios el Padre dispone y le dice a Abraham, ve a la tierra, a la montaña que yo te voy a mostrar, y le dice, lleva a tu hijo porque lo vas a sacrificar en la montaña. Después que le dice eso, toma a tu hijo, tu único, el que ama, llévalo al monte Moría y sacrifícalo. Hermano, después de esa palabra de Dios, ¿me puede decir quién podía cambiar esa decisión?
¿Quién podía decirle que no a Dios en primer lugar? Usted me podría decir que Abraham pudo negarse y yo digo pudo negarse. Pero si lo que Dios hubiera andado buscando hubiese sido la muerte de Isaac, Abraham se niega hoy día de ir a sacrificarlo y en la tarde pasa un animal, una bestia y devora al joven y no pasa por allí. O sea, Él es Señor siempre, Él es el dueño siempre, Él es el Todopoderoso siempre. Entonces lo que quisiéramos alcanzar a entender es, si había una palabra de Dios, debe entenderse como había un veredicto de Dios, hermano. El gran juez, el juez de todos los tiempos, él había dictaminado a Isaac, le corresponde morir porque va a ser sacrificado. Eso es lo que hay que entender. Ya había disposición de Dios, ya había mandato, había veredicto de Dios. Isaac debía morir. Así está. ¿Qué hace Abraham? Obedece, le cree al Señor y obedece. Toma al chiquillo, lo del 22 no lo voy a relatar, pero toma al jovencito y lo lleva, camina 3 días, usted sabe, deja a los criados, deja a los animales y sube la montaña. Entonces inicia todo el proceso para celebrar el sacrificio al Señor. Y usted sabe, primero aquello de cuando el joven le decía a su papá en forma reiterada: papá, yo miro y veo que aquí hay leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, pero papá, ¿y qué pasa con el holocausto? ¿Qué pasa con el cordero? Y Abraham sabía que el cordero era el que estaba hablando en ese momento. Era su hijo, su amado, su único. Y aunque nada ni nadie podía oponerse, hermanos, nadie podía decirle al Señor que revertiera la situación. Es glorioso cuando capítulo 11 de Hebreo da testimonio y dice de Abraham que él estuvo dispuesto, dice, a dar muerte a su hijo en sacrificio a Dios, porque él creía, dice, que el Señor se lo iba a levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo hizo. Sí, pero lo más glorioso, eso es hermosísimo, pero lo más glorioso no es la obra de Abraham, no es la obra del hombre, es la obra de Dios, ese Dios misericordioso de que habló el profeta Joel, ese Dios lento para la ira y grande en misericordia. Lo glorioso es a este padre que había declarado un veredicto, que había dicho el joven debe morir. Claramente lo estaba haciendo como una hermosa figura. Porque una vez que Abraham está dispuesto a dar muerte al joven y derramar su sangre, usted sabe, el Señor le retiene, le dice no le hagas daño. Y la Escritura dice que Abraham empieza a mirar a su alrededor y ve a un cordero que estaba allí enredado en los zarzales y obvio corre, va, lo toma y lo ofrece. Un cordero, hermano, un cordero que reemplaza a Isaac, un cordero que reemplaza a un condenado a muerte, un cordero que impide que el joven sea muerto. ¡Aleluya! Dígame si eso no es profecía, por favor. Dígame si eso no es evangelio de Dios. Dígame si eso no es la manifestación con miles de años de anticipación de cómo Dios tenía ya todo establecido y todo provisto para venir en nuestro socorro, para venir en nuestra redención. Amados, qué tremendo Dios y Padre tenemos. Qué tremendo Dios y Padre hemos recibido. Y no lo hemos recibido una vez más por nuestras capacidades ni por nuestras cualidades. Lo hemos recibido solo porque Él nos ha amado. Solo porque Él se ha dignado
darnos redención y vida eterna. No sé si quisiera dar gracias al Señor. Yo lo necesito, perdóneme. Si quiere me acompaña, digámosle gracias al Señor. Padre, por tu amor, Señor. Estábamos todos condenados a muerte, Padre. No había esperanza para nosotros, no había ninguna posibilidad. Porque tu decreto estaba, Señor, anunciado. La paga del pecado es muerte. ¿Y cuánto habíamos pecado, Señor? Pero gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Papito, gracias. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a ti, gloria a tu nombre, Señor. Permíteme rogarte que recibas y atiendas, Señor, a mis hermanos, que en cada casa, en cada familia, y también aquel amigo que es solitario, Padre, está allí delante de ti, Señor, que hoy ha recibido tu palabra y ha creído que también él estaba condenado a muerte, pero que entiende ahora que el verdadero Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, murió también por él, así como murió por nosotros. Padre, reciba a su pueblo, reciba a sus hijos, y por misericordia afirme nuestros corazones. A quien le necesite, dele salud para gloria suya, y a quien lo requiera, provoque salvación para su vida. Lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén al Señor.